Hermanita, tiene que abrir su micrófono. Perdón, hermanita. Tengan todos buenos días. Esta mañana vamos a meditar, hermanas, en el versículo 13 del capítulo 3 de Primera de Juan, continuando ya el estudio que tenemos cada mañana. Dice así: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Es una, es un versículo tan corto, pero que encierra mucho, mucho, mucho estudio, hermana. Yo creo que 10 minutos no es suficiente, pero vamos a tratar de desarrollarlo en este tiempo corto lo mejor que podamos, hermanita. Ah, el propósito, hermana, de la vida de un cristiano es llevar una vida profundamente transformada y siempre queriendo imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos el mejor ejemplo, hermanas, no olvidándonos de todos los siervos de Dios que pasaron su vida en esta tierra, que de igual manera sufrieron en diferentes maneras, diferentes pruebas, pero todos con una mirada, con la mirada puesta en ese galardón, en esa herencia, esa ciudadanía. Tenemos como ejemplo la vida de nuestro Señor Jesucristo como modelo, hermanitas, de cómo servir y soportar y ayudar a otros, hasta llegar a entregar su propia vida por los demás. Sin embargo, hermanas, el mundo no lo entendió, no entendió su labor aquí en la tierra. Veamos, hermanitas, la actitud que tuvo el pueblo en este pasaje, Juan 8:59. Dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. El Señor Jesucristo nos dice también en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es evidente, hermanitas, que el Señor Jesucristo es nuestro respaldo, es nuestra fortaleza y no debemos de sentir ningún mal cuando somos rechazadas, marginadas, despreciadas por ser pueblo de Dios. Y eso creo que a veces diariamente lo experimentamos, hermanos, porque a veces con una mirada que nos dirige podemos ver el rechazo que hay en ella y simplemente por ser pueblo de Dios. Tenemos muchos pasajes, hermanitas, que nos hablan de los sufrimientos que tuvieron los siervos de Dios. En el pasado podemos recordar los profetas, los apóstoles. Ah, veamos en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 40, que nos dice, dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar
y predicar a Jesucristo. Entonces, hermanitas, tenemos ahí que ellos fueron valientes, porque ellos así les había enseñado el Señor Jesucristo durante estuvo el tiempo con ellos, enseñándoles en su propia vida cómo Él era detestado, cómo Él era despreciado, cómo Él era aborrecido por su propio pueblo, el pueblo que según lo debía de recibir, ellos eran los peores enemigos del Señor Jesús. Pero por eso es que el Señor se encargó de ponerles el ejemplo de la actitud que ellos deberían de tener en el momento dado de ser uh, despreciados o maltratados por causa del Evangelio. Dice Juan 16, 1 y 2, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esta es la mente equivocada que el mundo tiene, pero que en las escrituras es todo lo contrario, porque el pasaje que estamos leyendo, versículos anteriores, nos hace una lista de las características que el cristiano debe de tener para poder ser llamado hijo de Dios y tener esa comunión con los apóstoles, con su palabra, con el Hijo y con el Espíritu Santo y con todo nuestro entorno. Es es una lección preciosa, hermanos. Nos está presentando un modelo, el modelo de Jesucristo, que se mantiene unidos y así como ellos se mantuvieron en la palabra, los apóstoles se mantuvieron en unidad, esa misma unidad está haciéndonos a nosotros sentir ese cariño inmenso que expresa el apóstol en sus palabras cuando dice, hijitos míos, hijitos, con cariño, con amor, una cosa pequeñita, con mucho cariño. Hermanas, esto es maravilloso, esta enseñanza es tan preciosa. Recuerdo el libro de Deuteronomio como cuando el Señor hablaba por medio de Moisés, dándoles las instrucciones, como en el capítulo 6, donde dice que debemos de tener su palabra escrita en nuestros corazones, en nuestra frente, en nuestro brazo, y practicarla y permanecer en ella. Entonces el libro de Primera de Juan nos está dando instrucciones también, características que nos van a distinguir entre el mundo cristiano y el mundo secular. Hermanitas, nosotros no nos debemos de extrañar cuando suceda a nuestro alrededor cualquier clase de desprecio, cualquier clase de humillación de parte del mundo. Al contrario, hermanita, debemos de ser muy valientes, enfrentar cualquier ataque, cualquier situación, porque ya sabemos que nuestro enemigo siempre nos estará persiguiendo, siempre nos acechará como el león a su presa. Nuestra ciudadanía, hermanitas, está en los cielos y solo la obtendremos por medio de nuestra obediencia, sujetándonos, no conformándonos a este mundo, no practicando las obras de este mundo. Para eso Dios nos está explicando en estos versículos cómo debemos de ser, cómo debemos de actuar, porque esa es la voluntad de Dios. Hermanitas, posiblemente nosotros tengamos mucha persecución del mundo, de la familia y aún en la iglesia. El apóstol, en el libro de Hebreos, hermanitas, nos dice
En Hebreos capítulo 13, hablando de los héroes de la fe, nos dice el escritor, hablando de Sara y de Abraham, dice en el versículo, en el capítulo 11, versículo 13, nos dice, hermanita, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Podríamos leer, hermanitas, el final de este capítulo 11, donde hace mención de muchos héroes de la fe y que todos no alcanzaron a ver esa herencia. Posiblemente nosotros no la veamos en esta tierra, así como ellos, pero tenemos la esperanza que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde vendrá nuestro Señor Jesucristo y nos llevará a poseerla. Hermanitas, estos versículos nos instan a obedecer la palabra del Señor, a meternos en el molde que nos está indicando para que tengamos estas características y así podamos ser pueblo genuino de Dios. Que Dios me la bendiga en esta mañana, hermanitas.